Hola a todos, soy Iñaki Campo de nuevo y esto es el programa Voces que Laten, un podcast para charlar desde el corazón sobre las cardiopatías congénitas y aún más concretamente un espacio para dar voz a jóvenes que convivimos con ellas. Empezamos. Para el día de hoy tenemos un tema complejo pero a su vez relevante. No es nada más y nada menos que el tema de la sexualidad o la salud sexual. Dicho concepto supone una serie de desafíos tanto físicos como emocionales y sociales en los jóvenes que requieren una atención específica, ¿no? Y es por eso por lo que lo traemos en el día de hoy. Hablar de sexualidad en jóvenes adultos o incluso en adolescentes, pues tal vez sigue siendo un tema algo invisible a día de hoy, donde a veces nos encontramos incluso sin referentes ni espacios seguros para hablar de ello, ¿no? Ya que a veces incluso los propios padres o los propios médicos pues evitan el tema tal vez a lo mejor por incomodidad o miedo. Entonces la idea con este episodio es poder dejar ese espacio, ¿no?, de reflexión para hablar sobre lo sexual y nuestras inquietudes en cuanto a nuestro físico también, ¿no?, que viene ligado a ello. Para ello contamos con la voz de Carlos Chacón, que hoy se ha prestado a compartir sus vivencias y reflexiones sobre estas ideas, ¿no? Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas, muchas gracias Iñaki a vosotros por invitarme y a mis corazones. Ujú. He de decir de que Carlos y yo mantenemos una amistad desde hace unos cuantos años ya, ¿no? Que nos conocimos a través de las convivencias, bueno, que ofrecen para los jóvenes adultos la Fundación Menudos Corazones. Y fíjate, hoy estamos aquí para poder reflexionar juntos sobre estos temas. Bueno, pero antes de nada, ¿deseas, verdad, presentarte a nuestros oyentes un poquito, el cómo eres, a lo mejor hablar de tu cardiopatía, qué te gusta hacer, si quieres, ¿no? Vale, bueno, mi nombre es Carlos Chacón Gijón, soy de Manzanares, de un pueblo de Ciudad Real, de Castilla-La Mancha, y bueno, yo nací con una hipoplasia de ventrículo izquierdo o ventrículo único, también llamado ventrículo único, y al final, pues, tras una serie de operaciones en mi niñez, cuando la primera cuando tenía 10 días, la segunda a los 2 meses, la tercera a los 7 años y tras estas operaciones, pues al final vino un trasplante de corazón en cuanto cumplí los 11 años. Y bueno, más allá de mi cardiopatía, en mi día a día, pues soy una persona que, bueno, le gusta, tiene bastante hobbies, le gusta bastante, pues, por ejemplo, la música, le gusta también el deporte, en concreto el fútbol. Y bueno, un poco esa es la presentación que podría hacer acerca de mí. Es una persona disfrutona, vamos. Que te gustan a lo mejor incluso hasta las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Bueno, Bueno, se trata de disfrutar todas. eso también es muy importante, la verdad. Y entiendo que seguirás ahora con temas de revisiones médicas, a lo mejor de manera anual y así. Sí, voy al cardiólogo de cada 3 meses. Cada 3 meses tengo consulta de revisión. Cada 3 meses. Y supongo que también tomando algún tipo de medicación, imagino, de estas diarias también, incluso, ¿no? Mm, Sí, la medicación más importante que tomo son los inmunosupresores para el trasplante y luego pues además tengo pues una pastilla para las coronarias y otra para suplir un poco la vitamina D, pues por aquello de que no nos puede dar mucho el sol a las personas con trasplante o a las personas que tenemos las defensas más bajas. ujú, claro. Bueno, pues realmente no sé si has estado, si has tenido algún pensamiento o algo, si has estado pensando, vamos, desde que bueno, te contacté para hablar, que te dije que íbamos a hablar acerca del tema de la sexualidad y demás. No sé si te ha sugerido algo durante este tiempo, ¿no? Si también opinas que a lo mejor es un tema complejo de hablar o qué opinas tú realmente. Bueno, desde que me contactaste, Iñaki, la verdad que, como ya sabes, me hizo mucha ilusión que me contactaras no solo para el podcast, sino para hablar de este tema. Y mi opinión acerca de la sexualidad, como bien dices, me parece que también es un tema complejo. Y creo, o mi opinión acerca de ella es que tanto las personas con cardiopatía como las personas sin cardiopatía, pues al final todos nos merecemos vivirla lo más plenamente que se pueda. Yo sí que volvería a destacar esa complejidad también, la verdad, ¿no? Lo de la complejidad del tema de lo sexual.
Porque al final el tema de lo sexual pues no se eleva al fin y al cabo algo exclusivamente a lo físico, ¿no? Sino que al final están influyendo otros factores de nuestra vida, ¿no? Y que a lo mejor pues deberíamos de prestar especial atención en este episodio también, ¿no? De hecho, me viene a la mente precisamente una aportación que nos hizo Beatriz Fernández, la educadora social y sexóloga de Sedra, que nos acompañó en aquella convivencia, ¿no? de jóvenes adultos, ¿no? En octubre, que la realizó Menudos Corazones, ¿eh? Vamos a escuchar atentamente un trocito de audio, ¿no? Que nos aporta Beatriz Fernández. Cuando hablamos de sexualidad, normalmente nos han enseñado mucho desde el punto de vista reproductivo, pero en realidad el ser humano es una cuestión bastante más compleja, ¿no? No nos relacionamos solamente desde lo biológico, desde lo reproductivo, sino que nuestra realidad está formada por muchas otras cuestiones. Trabajamos mucho desde el enfoque biopsicosocial, entendiendo que el ser humano pues, tiene unas cuestiones biológicas, corporales, hormonales, por supuesto, que no podemos dejar de lado y que son necesarias y que influyen, pero que también hay otros aspectos, otras realidades, como es el área psicológica, que influye mucho en todo lo que tiene que ver con la emoción, con la cognición, y la parte relacional, ¿vale? Que es desde la que construimos quiénes somos, cómo nos relacionamos y cómo vivenciamos toda esta sexualidad. Por lo tanto, bueno, entender que la sexualidad no se queda solo en lo que vienen siendo relaciones sexuales entendidas desde la práctica reproductiva, sino que tiene que ver con quiénes somos, con cómo nos sentimos, con qué deseamos y con cómo nos relacionamos desde ese punto. Coincido con Beatriz con que efectivamente pues no se queda en lo físico, ¿no? Sino que al fin y al cabo también se observa en el ámbito psicológico y en lo social. E incluso se vive incluso de diferente manera tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Al fin y al cabo. Es más, que incluso esto se ve reflejado de diferentes maneras tanto cuando somos adolescentes como cuando somos jóvenes adultos, ¿no? Que nos cambia a lo mejor un poco ya más nuestra mentalidad en base a nuestras experiencias, ¿no? En tu caso, por ejemplo, Carlos, que te quería preguntar cómo ha sido tu vivencia en la adolescencia con respecto a este tema de lo físico, la atracción física, el tema de, pues, lo de las cicatrices, ¿no? El aceptar tu cuerpo. En mi caso, yo la verdad que referido a los ejemplos que has comentado de cicatrices o de aceptación del propio cuerpo, nunca he tenido problema. Siempre he aceptado mi cuerpo porque creo que las cicatrices que tengo pues son las marcas de lo que ha pasado de lo que me ha pasado en la vida y de que sin esas cicatrices yo no estaría aquí a día de hoy. Entonces, más allá de considerarlas negativas, son todo lo contrario y lo considero positivo, pues porque al final esas cicatrices es gracias a las que tengo una mayor calidad de vida o a las que gracias a ellas puedo hacer muchas cosas que sin ellas no podría hacer. Entonces, bueno, para mí sí que siempre ha compensado mucho más el pensar esto que a lo mejor algún otro pensamiento negativo que se te ha podido pasar por la cabeza que a todo el mundo nos ha pasado. Yo sí que he visto gente que, por ejemplo, pues en la piscina me ha mirado, me ha preguntado, pero al final, pues eso, siempre ha permanecido más la idea que he dicho antes de que para mí es mucho mejor estar bien y con cicatrices que no tener cicatrices y no tener la calidad de vida que tengo a día de hoy. Entonces, en ese caso, yo no he tenido problemas, pero sí que considero que es importante hablar de esto y que es importante hacer énfasis en esta cuestión, porque sí que hay gente que a lo mejor se ha podido sentir pues un poco de menos, un poco discriminada por este aspecto. Entonces creo que es importante darle un espacio pues en fundaciones como Menudos Corazones o en consultas con especialistas o lo que sea, porque es importante tratar esta cuestión. ¿Qué sentimientos realmente se te vienen? Porque ya se me iba a escapar alguno, pero no sé si se te viene algún sentimiento, no te iba a decir orgullo, pero no sé si orgullo precisamente, la verdad. Bueno, puede ser orgullo, puede ser mirarlo desde una vista, de una perspectiva mucho más utilitarista o de al final pues es lo que había que hacer. A lo mejor no ha sido cómodo o me ha incomodado el que alguna gente me mirara o me preguntara, como he dicho, pero al final lo más razonable, como tú dices, y lo más útil es que me hayan operado, que tener esas cicatrices y estar mucho mejor física y físicamente que si no las tuviera. O por otro lado, yo nunca he tenido un mal pensamiento o a lo mejor, nunca he preferido haber nacido sin una cardiopatía, porque creo que al final, pues tampoco hubiera valido de nada, ¿no? Yo he nacido con una cardiopatía, mi vida es la que es, y considero que la cardiopatía, pues algunas cosas malas
me ha dado, pero puedo decir que tengo la suerte de que sobre todo me ha dado muchas más buenas. Entonces, bueno, siempre lo he pensado por esa parte. Pero bueno, también es verdad que se pueden observar también algunos en personas, por ejemplo, que tienen algún síndrome concreto, como es en mi caso el síndrome de Marfan, ¿no? Pues también se observan otros signos físicos, ¿no? Y que al final pues también pueden generar alguna especie de complejos, ¿no? Bueno, lo físico al fin y al cabo es algo bastante importante también, ¿no? A tener en cuenta. También, no sé, ¿en la adolescencia has llegado a tener pareja o algo? No, en la adolescencia nunca tuve una pareja, por No, así no. decirlo, nunca tuve pareja. Bueno, y en la actualidad, en cambio, En la actualidad sí que tengo pareja, además es una persona de menudos corazones. Y bueno, sí. es verdad que esto también facilita mucho, pues, por ejemplo, lo que estábamos hablando, o el poder hablar de diferentes aspectos que quizá con una persona que no tuviera una cardiopatía, pues no serían tan cómodos o se podrían hablar o yo no me sentiría tan libre o tan cómodo de hablar. Y en cuanto al tema, por ejemplo, de lo sexual, entonces te sientes a lo mejor más libre para hablar sobre tus límites con tu actual pareja y demás. Sí, considero que es mucho más cómodo porque al final, pues, en este caso ella, pues también tiene una cardiopatía, entonces en muchas de las cosas que a lo mejor yo pueda comentar, pues ella se siente igual o se ha sentido igual y es mucho más fácil pues tener unos límites de hasta dónde podemos llegar, por así decirlo, o no, o simplemente el hecho de hablar cosas como cualquier persona tenga o no cardiopatía. Claro. Entonces, al final, claro, como tienes a tu novia que has dicho, ¿no? Que tiene una cardiopatía, pues es más sencillo, ¿no? Es verdad que pues no siempre surge el amor con precisamente una persona que tiene una cardiopatía congénita también, ¿no? Y eso pues a lo mejor entiendo yo que puede ser incluso difícil hablar sobre los límites, ¿no? En el tema sexual con tu pareja. Por ejemplo, para ti, ¿cómo crees que se puede hablar de tu cuerpo, de tus límites con otras personas realmente, con tu pareja o puede ser incluso con amigos? ¿Cuál crees que estoy de algunos tips que nos quieras dar acerca de ello? Como, Bueno, creo que lo importante, yo en mi caso considero que tanto mi pareja como mis amigos me entienden bastante bien, entonces eso también lo hace mucho más fácil por otro lado. Entonces yo siempre, pues no sé, con la verdad por delante, siempre decir las cosas como son, porque creo que el hecho de que sean tus amigos o tu pareja, pues ya lleva implícito que harán por comprenderte con las circunstancias que tú tengas. Entonces, pues bueno, con total naturalidad, explicando las cosas como son y creo que siendo sincero es más fácil que se entiendan bien las cosas y que al final pues se ponga un punto de vista en común o se establezcan unos límites o lo que sea. Es verdad que lo que he dicho, ¿no? El tener una pareja de menudos corazones, tú bien lo sabrás también, Iñaki, ujú. pero facilita mucho las cosas. Sí, por supuesto, sí. Que no lo he dicho, pero es verdad que yo tengo una novia también con una cardiopatía. Por eso he dicho que a lo mejor los dos no podemos entender el lado opuesto, ¿no? De que a lo mejor alguien con una cardiopatía, pues no eh, tenga una pareja que realmente no tenga una cardiopatía, ¿no? Pero bueno, se puede intuir esa dificultad, ¿no? De tener que hablar. Pero es verdad que sí, como tú dices, existe una base, una confianza, ¿no? Bueno, con tu pareja o con tus amigos, pues sí que puedes sentirte cómodo, ¿no? Envalentonado, ¿no? Para poder hablar sobre estos temas, ¿no? Tus límites, o a lo mejor lo que te preocupa o lo que no, tal. ¿Mm? Y no sé si tú, por ejemplo, has notado alguna limitación física o algo fisiológico, ¿no? Relacionado con tu vida sexual, porque suele pasar esto del tema de la fatiga, lo de problemas con el ritmo cardíaco, ¿no? Que suele dar un poco más de miedo, ¿no? Bueno, yo en mi caso no he notado esos problemas o esos síntomas, a lo mejor. Estoy seguro de que si no estuviese trasplantado sí que los notaría, porque la calidad de vida era mucho peor. Pero bueno, es verdad que desde que tengo el trasplante, pues muchas de las cosas han mejorado y la fatiga, por ejemplo, es una de ellas, o el cansancio, o lo que sea. Entonces, yo ahora mismo considero que no tengo una limitación en ese sentido, o al menos no una que yo considere
que yo considere destacable o que me limita. Ujú. Yo en verdad sí que, en cambio, el tema de mi cardiopatía, sí que noto esa fatiga, ¿no? Yo ya no de por sí por el tema de hacer deporte, sino también lo sexual, que es lo que estamos refiriéndonos, ¿no? Que yo hay ocasiones en las que tengo que decir, o sea, necesito parar porque el corazón me va demasiado acelerado, porque he llegado al final a mi límite, ¿no? E incluso en ocasiones, pues es verdad que me ocurre algo curioso, ¿no? Que cuando tengo el corazón, como digo, acelerado, pues llego a notar como esos míticos latidos descompasados, ¿no? De esto que hace una pausa seguida de un latido más fuerte, ¿no? Y que me ha llegado incluso, pues, a dejarme una sensación extraña o incluso a asustarme, ¿no? De una mentalidad así que, o sea, algo que me viene a la mente de tengo que parar, ¿no? Esto incluso se lo llega a comentar a mis médicos, ¿no? Que siempre es importante, pues, comentar estas cuestiones a los profesionales de la salud, ¿no? Para que me pudieran dar, pues a lo mejor un mensaje tranquilizador, que así ha sido, ¿no? De que todo va bien, como ha sido el caso. Y además de que, bueno, pues eso, que es al fin y al cabo importante, pues hablar de lo sexual con ellos, ¿no? Pues eso es lo que me ha motivado, pues al fin y al cabo hablar con ellos. A ti, Carlos, ¿cómo te han explicado los profesionales sanitarios, por ejemplo, esto de lo de los posibles riesgos? No sé si te han comentado algo acerca de ello. Bueno, sobre esta pregunta quería a lo mejor destacar más dos aspectos en los que han intervenido más los médicos. Yo he estado yendo durante estos últimos años, hasta hace muy poco tiempo, hasta hace unas semanas, he estado en consulta de transición entre infantil y adultos. Entonces, bueno, sí que en el infantil, en las consultas de infantiles, sí que se ha tocado muchísimo menos este tema, el tema sexual, pero sí que en las de adultos, desde el primer día que entré, me acuerdo que en cuanto entré sí que se refirieron pues un poco pues más al tema sexual, pues por ejemplo también un poco, pues al final yo estoy trasplantado, sabemos que muchas enfermedades, muchos virus, bacterias, cualquier cosa así nos afecta más o nos puede afectar más. Y bueno, pues también un poco me hablaron vamos, me hablaron, yo ya las conocía, pero tocaron el tema de las ETS y eso sí que fue desde la primera visita al hospital de adultos. Entonces, bueno, también veo lógico que lo comenten, obviamente, porque es un tema más dentro de la salud sexual. Y luego a nivel en el hospital infantil, aunque ellos de por sí, saliendo de ellos, no me han dicho nada, yo sí que he consultado con ellos algunas preguntas, puesto que ha sido al final el hospital que más he conocido yo y con el que más confianza, por así decirlo, he tenido. En este caso fue referido a unos medicamentos, pues, pues sobre la dificultad pues si podían afectarme en la erección o en algo similar. En este caso, pues bueno, al igual que tú, me dijeron que estuviera tranquilo, que en principio no. Pero bueno, considero que lo que tú dices siempre es mejor hablarlo con ellos, que a lo mejor por vergüenza no hacerlo y que nos quedemos preocupados o no sepamos muy bien a qué atenernos, ni nosotros ni nuestras parejas. Desde luego, sí que te quedes al final con la angustia, pues es lo peor que una persona puede hacer, ¿no? Que al final te acabe reconcomiendo por dentro esa duda, ¿no? Y es verdad, efectivamente, que algunos tratamientos o medicamentos pues pueden al fin y al cabo influir en cómo uno se siente físicamente o en su respuesta sexual, más bien, efectivamente. Vamos, o sea que en general sí que existe una relación al fin y al cabo entre ciertos medicamentos cardíacos y los problemas de erección como tal. Que se dé en mayor o en menor medida, pues eso es mejor que cada uno, eso sí, se lo pregunte a su médico de confianza, ¿eh? A su cirujano o a lo mejor incluso con el médico de cabecera mismo, ¿eh? En el que no nos tome a lo mejor estas palabras, ¿sabes? Como la verdad absoluta, ¿sabes? Porque a lo mejor incluso puede deberse hasta a algo más bien orgánico, ¿no? Pues por eso mejor preguntárselo a los profesionales de la salud. También has mencionado tú, por ejemplo, lo del tema de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? ¿Cómo se vive teniendo un trasplante y a la vez, pues, sabiendo la existencia, ¿no? De las enfermedades de transmisión sexual? Pues bueno, como he dicho, desde el primer momento ya un poco te comentan que yo creo que es importante también la salud sexual, ya no solo con los médicos o con los profesionales de la salud, sino un poco pues también en casa o en colegios o lo que sea, porque al final son los que más tiempo pasan con los niños, los adolescentes en este caso.
Entonces, bueno, creo que es verdad que es un riesgo, pero considero que hay métodos de sobra para no, para intentar prevenir esas enfermedades de transmisión sexual, vaya, vaya. El Entonces, bueno, preservativo. sí, claro. El, prese- Entonces, el preservativo, desde luego, 100% que ni te embarazas ni te llega una enfermedad de transmisión sexual. No sé a cuánto está el porcentaje de eficacia, pero debe de ser bastante alto. O sea, también es verdad que es un porcentaje bastante alto, pues el tema de las pastillas anticonceptivas, ¿no? Pero también es verdad que eso, pues no previene de enfermedades de transmisión sexual, al fin y al cabo. O sea, que si tenemos que elegir algo, tendría que ser más bien el preservativo. Eso está al alcance de todos y, como tú dices, ¿no? Pues existe en ese método, ¿no? Para poder prevenir de tener esas enfermedades de transmisión sexual, ¿no? exactamente, y puede haber circunstancias que a lo mejor pues, personas con cardiopatías no pueden tomar esas pastillas anticonceptivas, perdona, esas pastillas anticonceptivas, entonces pues el método yo creo más fácil, como tú dices, y que menos, pues eso, no es como una pastilla, es un preservativo. Ujú. Entonces, ahora que hemos hablado acerca de pues la probabilidad de embarazo y demás. Ahora que he mencionado ese tema, ¿qué tal con el tema de la posibilidad de tener hijos y demás? ¿Te lo has planteado en algún momento? ¿Qué tal va con el Nos tema de está los buscando ahora mismo. trasplantes y demás? Perdón si te he puesto en esta contra, ¿cómo se dice? Contra la pared, contra las cuerdas o algo. En este momento nos está buscando. No sé, no se está Pero buscando. bueno, a ver, a mí sí que me gustaría, claro. Vaya, bueno, claro, no, puede que me guste o no. En mi caso sí que me gustaría tener hijos. Y bueno, creo que eso, pues, cuando llegue el momento y cuando se quiera, pues supongo que habrá que comentarlo a los médicos y demás, a ver, pues las posibilidades o si se puede, no se puede, o los métodos o cómo. Entonces, bueno, supongo que al menos quiero pensar que queda un poco de tiempo. Entonces, bueno, ya cuando llegue el momento, pues se pondrá o al menos, pues es la intención, ¿no? Ponerlo en conocimiento de los médicos y de la gente que nos asesora y a ver cuáles son las opciones que se pueden hacer o que son más viables para tener hijos, vaya. Desde luego sí también le es una no vamos a decirle problema, pero es algo pues digno de observar, ¿no? Sobre todo por el tema de las mujeres, ¿no? Sobre todo las mujeres que han sido trasplantadas de corazón, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues existe un riesgo de hipertensión o incluso de partos prematuros, me parece que he leído en algún momento. Por lo que entiendo que es fundamental que el corazón trasplantado pues esté funcionando correctamente, ¿no? Y que la mujer esté bajo pues una Mm. estricta supervisión médica si desea al fin y al cabo tener hijos, ¿no? Luego, en general, con otras cardiopatías congénitas, pues habría que valorar cada caso de manera individual, ¿no? Muchas mujeres con cardiopatía congénita puede quedarse embarazada y tener hijos sanos, pero bueno, el riesgo depende del tipo y gravedad de la cardiopatía, ¿no? En mi caso es verdad que mi condición médica, ¿no? De lo que viene siendo pues una enfermedad genética, ¿no? Como es el caso del síndrome de Marfan, como he mencionado, pues sería más recomendable realizar una planificación, ¿no? Utilizar técnicas, unas tecnologías más de reproducción asistida, ¿no? Como la fecundación in vitro, donde es posible pues analizar genéticamente, ¿no? Los embriones de su implantación, ¿no? Los espermas, seleccionando únicamente aquellos que no portan la mutación, como es en este caso del síndrome de Marfan o cualquier enfermedad genética, ¿no? Bueno, pues Sí, ¿no? también, sí, a ver, di. Como, ¿no? Que tú lo has explicado mucho mejor que yo, ¿no? Al final, pues lo que tú dices, se trata de buscar maneras de entre, pues en tu caso, tu cardiopatía y la de tu pareja, en mi caso, la de mi cardiopatía y mi pareja, pues ver lo que sería más viable o más efectivo o mejor para las dos personas y para, pues, esos hijos que queramos tener. Ujú. Luego también, no sé si ha habido, que se me está viniendo esta pregunta a la mente, no sé si ha habido algún caso de sobreprotección en casa en cuanto al ámbito sexual o realmente en el entorno familiar o incluso colegio, amigos, se ha hablado abiertamente sobre los temas de sexualidad. Supongo que si tienes una base de confianza, como has dicho anteriormente, pues se puede tirar para adelante, ¿no? Yo en mi caso no considero que en mi casa haya habido sobreprotección. Eh, Creo que, por ejemplo, como he dicho antes,
En la adolescencia no, yo no he tenido, digamos, no he tenido pareja, entonces tampoco ha sido un tema que a lo mejor hubiera que sacar. Considero que, por ejemplo, con mis amistades sí que es un tema del que puedo hablar plenamente y en mi casa, pues más allá de la vergüenza que te pueda o no dar, simplemente por el hecho de que es pues, tus padres o tu familia, no considero que haya habido sobreprotección. No sé si te han ofrecido también a algún momento rollo, me refiero a lo mejor un profesional de la salud o algo, programas educativos o espacios donde se hable de sexualidad adaptada a personas con enfermedades, con cardiopatías congénitas, ¿no? Me refiero, o temas incluso concretamente en trasplantes, no sé. Bueno, se me ha ofrecido, como de lo que hemos hablado antes, la posibilidad, pues, ante en un futuro, la posibilidad de tener hijos o no, y más cercanos y en la adolescencia y en la edad en la que estoy ahora, pues, como has dicho antes, en charlas de convivencia de Menudos Corazones, sí que se ha hablado, se ha planteado, hemos hecho, pues, no sé, cada uno hemos podido mostrar nuestras opiniones con nuestra enfermedad un poco más personalizado. Nos han puesto, por ejemplo, yo tengo guardada una presentación de una profesional que en una convivencia sí que hablábamos de todo esto, de tanto de ETS como de embarazos, como de métodos anticonceptivos. Entonces, bueno, considero que esa ha sido que de esa forma a mí me han dado pues algunas pautas o algunas instrucciones dentro de la salud sexual de personas con cardiopatías. Lo mismo quizá en las jornadas que se organizan dentro de la Fundación de Nudos Corazones. Exactamente, como también he mencionado anteriormente, ¿no? Pues desde luego en Menudos Corazones existe una diversas, ¿no? Diversas posibilidades en las que puedes trabajar pues tus dudas con respecto al ámbito sexual, ¿no? Hay incluso también diversos profesionales como psicólogas que están siempre dispuestas a poder escuchar y trabajar todas esas a ver si lo digo bien, incertidumbres sobre este asunto, ¿no? Por otro lado, pues eso, existen también la posibilidad de que en algunas convivencias realizadas pues para jóvenes adultos, ¿no? Pues se pueda hablar acerca de lo sexual, ¿no? También en todo caso, acudir al fin y al cabo a estos encuentros, ¿no? Pues permite conocer a otras personas con unas condiciones no similares y a las que a lo mejor si tienes esa base de confianza, pues puedas preguntarles abiertamente, ¿no? Sobre tus dudas, a lo mejor en el tema de lo sexual, ¿no? Bueno, pues Carlos, con esto ya llegamos a la parte final de nuestro pequeño capítulo 4, de Voces que Laten. Bueno, espero que te hayas sentido cómodo en todo momento, pero es verdad que antes de finalizar me estaba viniendo una pregunta a la mente y es que si crees que la cardiopatía ha influido en tu forma de vivir la intimidad sexual en general. Diría que sí, porque diría que sí, pero no de una manera limitante, sino es pues una circunstancia que está y que es importante tenerla en cuenta como cualquier otra. No considero, como he dicho, no considero que la cardiopatía a mí me haya aportado cosas negativas o la mayoría de cosas sean negativas, sino, bueno, considero que lo que he dicho es una circunstancia que ha estado ahí y ya está, y hay que convivir con ella. Pero no considero que me haya afectado de una manera reseñable negativamente, ni mucho menos. Ujú. ¿Quieres dejar a lo mejor algún último mensaje también para todos aquellos que nos estén escuchando antes de terminar? ¿Algún consejo o algo más que quieras añadir? Sí, querría decir a lo mejor que, bueno, tanto esto dirigido no solo a personas cardiópatas, bueno, también no cardiópatas o con trasplante o sin trasplante, sino para todo el mundo, que lo mejor es poder consultar cualquier duda que tengamos con profesionales y con nuestro círculo cercano, que muchas veces pues también simplemente el hecho de sentirnos cómodos para hablar de sexualidad pues en nuestro círculo de amigos o en nuestra familia o lo que sea, considero que es bastante sano y que hablando las cosas pues, tranquilamente, como he dicho, siendo sincero, cada uno con las circunstancias que tenga y demás, considero que siempre es una ventaja y para vivir la sexualidad de una manera mucho más sana y mucho más plena y no dejarnos llevar por prejuicios o por vergüenza o por sentimientos así, sino que al contrario, animar a la gente a que cualquier cosa que esa persona crea que está en su mano para vivir la sexualidad de una manera más saludable y más sana, lo haga y pregunte y se sienta cómodo
para hablar con quien sea de la circunstancia que sea. A mí también me gustaría, la verdad, que nuestros oyentes, pues, no se quedasen al fin y al cabo con la duda, ¿no? Solo porque pueda parecer que el tema aún está a lo mejor un poco tabú en nuestra sociedad, ¿no? El tema de lo sexual, poco a poco se va introduciendo más, pero bueno, lo importante es al fin y al cabo que consulten, ¿no? Y que pregunten abiertamente sus inquietudes con los profesionales al menos, ¿no? Y bueno, y al final recordar que este es un tema que toca al fin y al cabo diferentes áreas de nuestra vida, tanto a nivel psicológico, social y físico. Me gustaría también que se quedase eso, como frase así a destacar, así lo subrayaríamos, ¿no? Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por compartir tus reflexiones con nosotros, en el día de hoy. Muchas gracias a vosotros por invitaros y nada, quería decir que, bueno, también haciéndolo con una persona como tú, Iñaki, quería darte las gracias personalmente. Como tú has dicho, pues compartimos una amistad desde hace años y también, pues, para mí ha sido mucho más cómodo poder hacer este podcast contigo. Pues te lo agradezco un montón, Carlos, tus palabras, de verdad. Y al fin y al cabo ya con esto pues llegamos al final de este cuarto episodio. Bueno, pues quisiera destacar una vez más que Menudos Corazones pues ofrece una amplia variedad de recursos de los que los jóvenes pueden aprovechar para expresar cualquier duda, ya sea en lo sexual o ya incluso en lo no sexual, y ya sea por otras cuestiones también, ¿no? Si tú también eres un joven o un adulto con una cardiopatía congénita, la Fundación Menudos Corazones puede ayudarte. Si deseas contactar en algún momento con la Fundación, puedes hacerlo a través del correo, apunten, jóvenes@menudoscorazones.org, o bien acudir a su página web menudoscorazones.org. Agradezco profundamente a la Fundación Menudos Corazones por el trabajo que realizan con el fin de poder brindarnos este espacio, ¿no? De donde podemos expresar y reflexionar sobre aquellos temas que nos preocupan al fin y al cabo, ¿no? A quienes vivimos con una cardiopatía congénita. Y ya está, y dicho todo esto, pues os esperamos a todos en el próximo episodio de Voces que Laten. Un saludo a todos. Un saludo, muchas gracias. Muchas gracias por escuchar Voces que Laten. Si este episodio te ha gustado, compártelo con aquellas personas a quienes les pueda interesar o ayudar. También puedes dejarnos un comentario o contactarnos por correo electrónico en podcast@menudoscorazones.org. Recuerda que la información vertida en este audio no sustituye la valoración del personal sanitario. Te invitamos a escuchar más latidos en el siguiente episodio.